Paz y bien, nos encontramos con un nuevo tema hoy. Quería hablar lo que es el catequista activo. ¿Qué es el catequista activo? Es la persona que vive, la persona que hace, la persona que es llamada a una vocación y responde a ese llamado. Encontramos en la Biblia una lectura importantísima en la carta a los Galatas, capítulo 1, versículo 11. Les recordaré, hermanos, que el Evangelio con que los evangelizo no es doctrina de hombres. No lo recibí de hombre alguno, sino por revelación de Cristo Jesús. Ustedes han oído hablar de mi actuación anterior cuando pertenecía a la comunidad judía, y saben que con furor perseguía a la iglesia de Dios. Trataba de arrestarla. Estaba más apegado a la religión judía como muchos otros compatriotas de mi edad y defendía con mayor fanatismo las tradiciones de mis padres. Pero un día, en aquel que me había escogido desde el seno de mi madre, por pura bondad, le agradó llamarme, revelar en mí a su Hijo como no lo proclamaba entre los pueblos paganos. En ese momento no pedí consejo humanos, ni tampoco subí a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles antes que yo, sino que me fui a Arabia. Ahí regresé después a Damasco. Más tarde, pasado 3 años, subí a Jerusalén para entrevistarme con Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro apóstol fuera de Santiago, hermano del Señor. Todo esto lo digo ante Dios. Él sabe que no miento. Luego me fui a las regiones de Siria y Galicia, de manera que no me conocían personalmente, tan solo habían oído decir de mí. El que en otros tiempos nos perseguía, ahora anuncia la fe que trataba de destruir, y glorificaban a Dios por mí. Esta es una lectura importante de la Biblia, el cual nos hace el proceso del catequista. Primero fuimos llamados y Pablo permaneció 3 años en un proceso de formación, de crecimiento, de entendimiento de la palabra. Como también en nuestras vidas escuchamos la voz de Dios y nos llama a formarnos. No solamente fue Pablo, fueron los apóstoles quienes acompañaron a Jesús y recibieron la doctrina de Él mismo. Compartían, comían, vivían, así como ustedes lo hacen en retiro, jornadas, encuentros de formaciones y demás. Ese es compartir cumpleaños, compartir festejos, todo eso es parte del proceso. Pero así como muchos tienen amigos, comparten cosas, la cuestión es el cómo hacemos y a qué hacemos las cosas. En esta palabra también nos muestra el cambio de Pablo en esa conversión, y muchos de nosotros, ¿cuántas veces oímos hablar? Ese que tanto era mundano, ese que tanto vivía en el mundo de la bebida, de la codicia, de lo material, de lo superficial, hoy en día predica la palabra de Dios. ¿Cuánto hemos vivido ese testimonio de conversión en nuestras vidas personales? Pero conocer a Cristo es buscarle amar a Él, porque también para amar necesitamos conocer. Así como el hombre conoce a su mujer y la mujer conoce a su hombre antes de casarse, y van sabiendo si es realmente un amor verdadero. Porque puede aparecer amores que parecen verdaderos, pero que pasan con el tiempo y se olvidan. ¿Cuántos tuvimos amores que pasaron en nuestras vidas y se quedaron ahí? Una catequesis, un catequista activo comienza desde su yo, desde su perfil, desde su encuentro, de esa búsqueda de conocer a Cristo. Y después de que conoce a Cristo, va reenamorándose en la práctica, en la vida, en el diario. Acá una parte importante. Pablo se va y se entrevista con Pedro. Toma en ese sentido la autoridad de Pedro, así como nosotros nos presentamos hasta el sacerdote, el encargado de la comunidad, el coordinador, y hablamos
de que nosotros venimos a presentarnos para proclamar la palabra. Y no es algo solamente del catequista. A los miembros del grupo juvenil, todos debemos presentarnos ante el sacerdote para ofrecer nuestros servicios. Hace poco estuve en una reunión con el padre de mi comunidad y qué lindo es conversar con él y ofrecerse y saber que él cuenta contigo, que la comunidad, de todo lo mucho o poco que uno sepa, puede encontrarse, puede servir, puede encontrar esa necesidad, ese llamado de Dios. Y va cambiando con el tiempo. Hoy vos sos algo, mañana aquello. Hoy a veces falta barrer la parroquia, otras veces hace falta predicar. Tenemos que estar preparados para todo. Dice Evangelium Gaudium en el numeral 180, leyendo las escrituras, queda por demás claro la promesa del Evangelio. No es solamente una relación personal con Dios. Nuestra respuesta de amor tampoco debería de entenderse como una mera y suma de pequeños gestos personales dirigidos a unos individuos necesitados, lo cual podría constituir una caridad a la carta, una serie de acciones que dependen solo de la tranquilidad de la propia conciencia. La respuesta es el reino de Dios. Se trata de amar que Dios, que reina en el mundo, en la medida que Él logre reinar entre nosotros. La vida social será ámbito de la fraternidad, de la justicia, de la paz, de la dignidad para todos. Entonces tanto el anuncio como la experiencia cristiana tienen a provocar consecuencias sociales. Buscamos su reino, buscamos ante todos el reino de Dios y su justicia. Ante los demás vendrá por añadidura. El proyecto de Jesús es instaurar el reino de su Padre. Él pide a sus discípulos: proclamad que está llegando el reino de los cielos. Mateo 10, versículo 7. Es un llamado no solamente a utilizar palabras bonitas, sino un llamado a una conversión, a desprender de todos los ámbitos de nuestra vida, a vivir plenamente la palabra, a encontrarnos con Dios diariamente y en todo momento, en todas situaciones. Porque es fácil ser un buen cristiano en el templo cuando te vas y te ven todos, pero cuando estás entre dos paredes, en cuatro paredes, cuando nadie te está viendo, cuando vos estás en la oscuridad, ahí la presencia de Dios tiene que estar. Ora mucho, que la oración del justo tiene poder, dice la Escritura, y debemos siempre buscar la conciliación de ese amor. Acá dice también documento de Aparecida, número 284. Es necesario formar a discípulos en una espiritualidad de acción misionera que se base en la docilidad e impulso del Espíritu, a su potencia de vida que moviliza y transfigura todas las dimensiones de la existencia. No es una experiencia que se limita a los espacios privados de devoción, sino que busca penetrarlo con su fuego y su vida. El discípulo misionero, movido por el impulso, por el ardor del Espíritu Santo, aprende a expresarlo en el trabajo, en el diálogo, en el servicio, en la misión cotidiana. Cuando el impulso del Espíritu impregna y motiva todas las áreas de existencia, entonces también penetra y figura la vocación específica de cada uno. Así se forman y se desarrollan espiritualidades propias de presbíteros, de religiosos, religiosas, de padres de familia, de empresarios, de catequistas. Cada uno en su vocación tiene un modo concreto y distinto de vivir la espiritualidad, que da profundidad, el entusiasmo del espíritu, el ejercicio concreto de sus tareas. Así la vida en el espíritu no nos cierra en una intimidad cómoda, sino convierte en personas generosas, creativas, felices en el anuncio, en el servicio misionero,
y nos envuelve comprometidos con lo que proclamamos en realidad, capaces de encontrarle en profundo significado a todos los que nos toca hacer por la iglesia y por el mundo. Qué importante este documento para nosotros y debemos de vivir esta. Puedo citar muchos otros, Catecismo de la Iglesia Católica, puedo citar documentos de Concilio Vaticano, Dirección General de Catequesis y muchos más, y todos apuntan a una misma cosa: una iglesia que viva esos sacramentos, una iglesia que luche por concretar, que tenga esa espiritualidad misionera, y no solamente de parroquia, no solamente de comunidad parroquial, sino que se extienda al mundo. Una identidad católica es lo que dice el Evangelio: vayan y hagan que todos los pueblos sean míos. Eso se conoce como declaración universal, y universal significa católico. Entonces nosotros debemos ser una iglesia que salga de las periferias, de la comodidad. ¿Cuántas veces vemos problemas de nuestros chicos? Sabemos que son los padres y no nos acercamos a ellos porque queremos solucionar o tapar esos problemas. Nuestro compromiso es grande. Necesitamos formarnos, entender, aprender. Y no importa si nos toma 3 años, 10 años, 15 años, pero hagámoslo bien. Hagámosles con el corazón abierto y con una razón que pueda dar razones de nuestra esperanza, de lo que creemos, de lo que vivimos. Y como dice Pablo, como dijimos en los encuentros anteriores, no son doctrinas que uno transmite personales. A mí me parece esto, a mí me parece aquello. Qué triste ver catequistas que enseñan al chico, al joven, que si no quiere tener hijos no aborte, pero que use condón. Eso no lo enseña la iglesia. Qué triste también es ver que dice que viven en noviazgo, en relaciones fuera del matrimonio, o inclusive, lastimosamente, en homosexualidad, viven también en borrachera. Cuántos catequistas, jóvenes, adultos, encontramos también lastimosamente en esa situación, que son buenos catequistas, buenos predicadores en apariencia, pero en las noches se convierten en algo totalmente mundano y creen que no se le ve. Pero yo te digo, capaz no te ve al chico, pero te ve al padre, el tío, la prima, el vecino de ese chico. Y todo lo que vos predicas, toda la palabra de Dios hermosa, en gracia y perfección que transmitís, se mancha. ¿Cómo un joven va a creer en vos si no das testimonio? ¿Cómo alguien va a vivir un evangelio que tú no lo has hecho? A pesar de todo, la gracia de Dios y la misericordia se hace presente, porque el Espíritu Santo desciende sobre quien quiere, cuando quiere, como quiere, y nosotros no podemos decidirlo, pero podemos llamar al Espíritu Santo, convocar, pedir para que ese Espíritu Santo sea fuerte sobre ese chico. Pero primero tenemos también pedir que ese Espíritu Santo sea fuerte sobre mí, y que seamos esa luz, seamos esa ventana que penetra la luz y no la contamina. A medida que nuestra vida es transparente, más la luz de Cristo pasará por nuestras vidas y llegará a ese chico. No ensuciemos nuestra vida con cosas mundanas que no valen la pena, que son desperdicios. Busquemos siempre amar a Dios, amar al prójimo y vivir ese mandamiento. Cuando decimos amar a Dios sobre todas las cosas, con todo nuestro corazón, con todo nuestro cuerpo, con toda nuestra alma, el prójimo está ahí también. No podemos solamente amar a Dios que es todo bueno, y aquel que te trata mal, odiarle, guardarle rencor, apartarle. Debemos entonces de buscar esa conciliación fraterna, buscar ser testigo del quien conoce a Dios, y evangélico es el que vive el evangelio. Pero más que todos esos nombres que muchas otras denominaciones toman, nosotros somos cristianos
porque Cristo nos llamó, porque Cristo se presenta en nuestra vida y es nuestro Salvador, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Solamente Él puede salvar tu vida. Y por más que tenga buenos amigos, por más que tenga un gran sacerdote, un buen coordinador, un guía espiritual o un asesor, ninguno de ellos es suficiente si tú no entregas tu vida a Cristo. Paz y bien, hermanos. Nos despedimos y me gustaría compartir una pequeña oración. Padre Todopoderoso, preséntanse entre nosotros para que podamos vivir el Evangelio, para que podamos comprender este amor que nos tienes. A ti, Mamá María, te suplicamos que interceda por nosotros, a todos los santos, a los que han entregado su vida, especialmente también a San Juan Pablo II, patrono de la juventud, el cual imitemos ese último suspiro bendiciéndole a la gente. Así como tantos predicaron la vida y entregáronse al amor, también entreguemos nuestra vida por amor a Cristo, como los apóstoles, tantos mártires y todos aquellos que duermen hoy en la gracia del Señor y viven plenitud y gozo. Paz y bien.